pues vamos a grabarla. Muy bien, bueno, miren, vamos a empezar ahorita otro tema. Ya vimos, ya hasta lo que vimos en la clase pasada es así lo más básico. Ahorita vamos a ver cosas básicas también, pero ahora relacionadas con, vamos a llamar entre comillas, la estructura morfológica, se le conoce, que sería cómo se encuentran las cadenas dentro de un polímero, o sea, un poco imaginar cómo las moléculas se arreglan, si las moléculas están ordenadas, existen ciertos lugares donde están ordenados. En realidad, en general lo que tenemos son sistemas semicristalinos. Entonces, para entender un poco esto, voy a hacer una especie de recorrido de cómo existen diferentes tipos de cristales. De hecho, una forma de saber si un material es más cristalino o menor, pues la densidad, ¿verdad? Es una medición que se inventó hace muchos años. Y eso permite, por ejemplo, saber si un material es altamente cristalino, como por ejemplo los metales, o si es orgánico, pues, cierta cristalinidad existe o no. ¿Ya? Entonces, bueno, si uno empieza entonces a pensar que los átomos o moléculas que componen los sólidos, pues se mantienen unidas por diferentes fuerzas, ¿no? En este caso podemos hablar de, el caso de metales son enlaces primarios, ¿no? También covalentes y también se le ha llamado en el caso de carbono-carbono, o inclusive existen otras fuerzas que son importantes en las secundarias, que son las de Van der Waals, puentes de hidrógeno. Las de Van der Waals es más difícil darles un valor, pero bueno, se supone que existen sobre todo, por ejemplo, en alcanos, ¿no? El tipo polietileno, podemos hablar de este tipo, ¿no? Ya si existen grupos como aminas o OHs, como hidroxilos, pues ya tenemos puentes de hidrógeno, y entonces puede haber ese tipo de enlaces, ¿no? Entonces, cuando hablamos de un cristal, tenemos un material que tiene moléculas que se unen muy fuertemente para obtener un material que tiene una energía intermolecular mínima, ¿no? En este caso. Entonces, así lo explicó Einstein hace muchos años y se ha mantenido un poco ese concepto. Entonces, y esto ocurre, por ejemplo, en los metales, gente que está en metalurgia así lo ve, es espontáneo. Eso es un poco los principios de, por ejemplo, cuando hacen los procesamientos para obtener el acero y eso, pues es un calentamiento y luego cuando se enfrían, pues es espontáneo la forma en que se hace el arreglo cristalino, ¿eh? Y entonces, a veces es posible hablar de lo que en un cristal cercano al perfecto, de una unidad, de una celda unitaria. Entonces, es la mínima parte de un cristal que uno puede, a partir de él, generar todo el cristal. Entonces, si uno tiene, por ejemplo, un cubo donde tenga la celda unitaria, si se va para arriba, para abajo y a los lados, genera el cristal de esa eh, muestra, de ese material. Entonces, las estructuras cristalinas, por ejemplo, son diferentes a las que se ven en un líquido, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí vemos la diferencia un poco esquemática entre lo que se ve en un líquido y un sólido. Entonces, en un líquido pues, tenemos este tipo, por ejemplo, vamos a hablar de que las moléculas sean una esfera, los átomos sean una esfera. Y entonces lo que se obtiene es un sistema como este, altamente empacado o empaquetado, se puede decir en español. Y si lo compara uno con el líquido, pues aunque hay también empaquetamiento, pero es más desordenado, ¿no? Aquí se pueden establecer líneas eh, de las moléculas y aquí pues están más al azar, ¿no? Entonces, en general, la densidad de un sólido es mayor a la de un líquido. La excepción, cuando ustedes vieron fisicoquímica, es el agua, ¿no? Es el único caso en el cual la densidad del agua es mayor que la del hielo, ¿no? Pero todos los demás casos
siempre la densidad del sólido es mayor que la del líquido, y eso es porque puede formar sistemas compactos que en el líquido no existen. Entonces, la densidad, nuevamente les comento, es importante considerarla para hablar de estructuras. Esta es una estructura altamente empacada, entonces aquí lo que muestra más que todo parecida a la anterior. Nada más, bueno, aquí se ocupan más los espacios, ¿no? Casi no quedan espacios vacíos. Aquí están puestos con unas X algunos espacios que puedan existir en estas estructuras, pero son mínimos, ¿no? O sea, es una estructura altamente empacada, empaquetada o empacada, como se ven los metales. Entonces, por ejemplo, para definir la celda unitaria uno puede pensar en unos arreglos como este de aquí, que se llama el inciso A, que es el hexagonal. Bueno, aquí más bien es cúbico centrado en la cara, ¿no? El B es el hexagonal. Entonces, en un cúbico centrado en la cara se tiene esta estructura de la izquierda, y en el hexagonal se tiene, es muy parecido, pero no es la misma estructura, ¿verdad? Entonces, uno puede poderlas así para entenderlas, pero en realidad como se ven, es como están aquí abajo. Están altamente empaquetados. En la hexagonal se ve un poco diferente porque se ve aquí un poco una parte vacía, ¿verdad? Pero bueno, son altamente empaquetados de todos modos, ¿no? Son FCC, es Phase Cubic, y el otro es hexagonal Close Packet. Entonces, Phase Centered Cubic, FCC. Entonces aquí vemos, por ejemplo, algunos valores de el cubo, vamos a llamar, de la celda unitaria, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, para cobalto, acuérdense aquí, ustedes les han dicho que existen formas alotrópicas, ¿no? Tienen la diferencia entre un alfa, un beta, un gamma, delta, los que puedan existir para cierto metal, va a depender de la forma en que es el cristal. Aunque tengan alta densidad, pero sí es un poco diferente el alfa, el beta, a lo que sigue, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, cobalto, delta, pues tiene si hablamos de un cubo, pues los cubos tienen solamente el lado, ¿verdad? Entonces, se definen 6. Bueno, uno de los lados tiene 155 picómetros, en este caso están usando. Igual el cobre, el oro, el plomo, en estado sólido, pues existen con estas dimensiones de la celda unitaria, y níquel, paladio, platino y plata, ¿no? En el caso hexagonal hay que definir dos valores, en este caso sería la parte de arriba y luego la altura del hexágono. Y entonces tenemos el caso del cobalto, del magnesio, titanio y zinc, que tienen estos valores de la celda unitaria. Y luego existe otra forma cúbica, pero sí, esa se llama centrada en el cuerpo, como se ve en el cromo, fierro, tungsteno y sodio. Y este es el valor también, es un cubo finalmente. La diferencia es que en el caso de la cúbica centrada en la cara, los átomos están en las caras y no hay nada en el centro. Y aquí en este caso hay un átomo en el centro. Ahorita vamos a ver bien la estructura, ¿no? Bueno, aquí note que el cobalto puede ser o cúbico centrado en la cara o hexagonal, dependiendo de la temperatura de cristalización. Aquí hay un cobalto alfa y un cobalto beta, entonces tienen diferentes fendas unitarias, ¿no? Algunos metales tienen estructuras un poquito distorsionadas, como estas, como son el mercurio, que tiene una estructura romboedral. Bueno, eso ya son otro tipo de geometrías, ¿no? Entonces no vamos a ver mucho el resto de las geometrías, nada más vamos a mencionarlas. Miren, por ejemplo, aquí están una estructura, por ejemplo, cúbico centrada en la cara. Vemos aquí los átomos colocados en los puntos estos azaristas, creo que se llaman, del cubo, en el centro de la cara, por ejemplo, y también un átomo, pero en el centro del cubo no hay nada. El cúbico centrado en la cara, ¿no? Entonces, en cada cara hay un átomo. Entonces, así se disponen los átomos para un metal
con el cúbico centrado en la cara y no hay nada en el centro del cubo. En el lado derecho aquí está el valor de A, pues se representa a esta distancia, ¿no? Como es la misma para todas las distancias, ¿no? Son equidistantes, excepto para el centro, pero bueno, eso sería ya, uno por geometría puede calcular este valor. Y en el caso de cúbico centrado en el cuerpo, pues lo que tenemos es átomos en estas esquinas o aristas, y en el centro hay otro átomo. Pues esto se ha estudiado por rayos X, lo estudia la gente que está en metales, en metalurgia. A veces es bueno hacer, cuando hacen estos procesamientos ahí, cuando ellos hacen sus procesamientos, estamos hablando de 1000 grados o muy altas temperaturas, ¿no? Para poder obtener estas estructuras. Y bueno, harán ellos ya su forma de su procesamiento para obtener una forma alotrópica u otra, dependiendo del uso que les vayan a dar. En el que centro está pues, el caso de un hexagonal. Entonces tenemos un hexágono arriba, el valor de A corresponde a distancia y el valor de C es la altura del de la pirámide hexagonal, ¿no? Entonces aquí tenemos también los átomos como se sitúan dentro del hexágono, y aquí hay unos que están aquí en el centro, ¿no? Entonces en cada hexágono también hay un átomo. Entonces, bueno, estas son estructuras, son densidades, si uno habla en números, estamos hablando de 10, 12, unas densidades con respecto al agua, ¿no? Y bueno, que es bueno hablar de densidad relativa. Y de alguna manera el agua, pues es poco el referente. La densidad del agua, pues a 20 grados es cercano a 1, ¿verdad? Y 30 grados, así, muy cercano a 1 todo el tiempo, ¿no? Entonces, bueno, de alguna forma, que sean 20, 30, que es una densidad mucho mayor a la del agua en estas estructuras. Después le siguen en empaquetamiento lo que son los cristales iónicos, por ejemplo, de sodio, todas aquellas sales que ustedes algún día han oído mencionar. Aquí ponen un ejemplo de el cloro de cesio. Curiosamente, el cloro tiene cierto tamaño, pero el tamaño del cesio positivo es casi igual, ¿no? El sodio es mucho más grande, ¿no? Entonces, aquí está el cloro de cesio, y entonces vemos cómo se arreglan en cubo, en estos cubos, los átomos de cloro y al centro los átomos de cesio. Y se aprecian bien. Si uno ve esto, pues de forma en vamos a ver una proyección enfrente de los cubos, pues va a haber este arreglo, ¿verdad? Que están aquí los cloros y luego se ven los cesios aquí en medio. Y entonces sí puede uno dibujar este cubo si uno ya hace un poco más de abstracción. Entonces estos son materiales altamente empaquetados. Existen otros casos. Bueno, aquí hablan también de otro tipo de estructuras que se pueden ver en un cúbico centrado en la cara, que son hoyos octaédricos, se llaman, ¿no? Entonces hay a veces agujeros centrales, agujeros en lo que es una arista, en fin, son cosas que son detalles que no vamos a discutir mucho, pero bueno, se han descubierto cuando se han estudiado estos cristales, ¿no? Otros ejemplos por ejemplo, cúbicos centrados en la cara es el caso de una de las sales que se llama blenda, que es el sulfuro de zinc. Entonces, aquí vemos dos posibles alótropos. Aquí abajo dice, es la blenda, y luego el otro se llama bursita. Ya les han puesto diferentes nombres y ustedes si van a conseguir este material y eso, pues así lo venden, ¿no? Como bursita o como blenda. Entonces, pues uno ya, esto es lo que hace a uno reflexionar es de que lo que tiene ahí es un material de diferente arreglo estructural o molecular, o cristalino, más que molecular, ¿no? Porque si uno hace un análisis
químico, pues va a salir sin azufre, ¿no? O sea, es una en la analítica, ¿no? En análisis. Pero ya como están arreglados, hay que hacer rayos X para saber si tiene una estructura de cúbica central en la cara, y por lo tanto es el sulfuro de zinc blenda o la bursita que tiene esta estructura, ¿verdad? Entonces cada eh, estructura es diferente. En el inciso C aquí se muestra la bursita extendida, ¿no? Si uno ya quiere ver más el panorama, pues es un esquema que le da la idea de cómo están arreglados estos sulfuros de zinc en simetría hexagonal. Abajo está el caso de la fluorita, que es cúbica, centrada en la cara. La flúor y el calcio también son de tamaños muy parecidos, el flúor y el calcio. Y luego finalmente aquí está el rutilo, que es un óxido de titanio. Existen de hecho dos, el rutilo y la anastasa. Les comento rápido algo de óxido de titanio. Entonces el óxido de titanio, eh, rutilo, es el que se usa para las pinturas blancas. Hay creo que no me creo mucho, pero hay unas minas de estos titanio, pero allá en Nayarit, una zona ahí por ahí, ¿no? Y el otro, posible óxido de titanio, que es la natasa, no sirve para hacer pintura blanca. Tiene que ser rutilo. Eso hay que verlo con DuPont. DuPont comenta eso, ¿no? Entonces, si uno quiere hacer pintura blanca usando el óxido de titanio, pues eso está para la pintura blanca. Entonces, si si quiere hacer una pintura blanca que sea buena, hay que usar rutilo. El otro no sirve para eso, sirve para otras cosas. Entonces, es importante la forma estructural que existe en sal. Una vez que vimos ya las sales inorgánicas, entre comillas, no se llaman así, todavía no entramos a ver pues, los casos de moléculas orgánicas o inorganometálicas. De hecho, pues los polímeros o bien son polímeros orgánicos, la mayoría, pero bueno, existen polisiloxanos, polifosfacenos, pero pues, está muy lejos estos polímeros de tener una estructura como las que aquí hemos estado viendo. Este tipo de empaquetamiento no se observan, gran densidad no se observa en un polímero, ¿no? Las densidades son de 1.1 quizá, es un valor cercano a la del agua. Bueno, entonces vamos a ir hacia abajo en organización cristalina. Lo más covalente, lo más covalente que se puede observar en que se involucran átomos de carbono es el caso del diamante. En el diamante, no recuerdo cuánto es su densidad, pues como 3 o 4, no me acuerdo si 2.6. La verdad es que no recuerdo el nombre, ¿no? Pero pues el caso de estos ya compuestos orgánicos con carbono, pues ya vamos a hablar de densidades menores, ¿verdad? Entonces aquí estamos hablando, por ejemplo, de bajas densidades, como en el caso del diamante. El diamante es el que más alta la tiene y considera uno especies de carbono, ¿no? Entonces los arreglos en el diamante son como es un tetraedro, curiosamente, ¿no? Entonces, como así ven en orgánica, ¿no? Hay un tetraedro, etcétera. Ahí está pero claro, es diferente aquí como se ven los átomos unidos, es la estructura del diamante. Vamos a empezar entonces a ver un poco cómo serían los polímeros. Pues con los polímeros estamos hablando de moléculas de alto peso molecular. Entonces, en principio uno puede pensar que es muy difícil ver estructuras cristalinas o empacadas, pero sí se puede dar y si se dan, no es fácil averiguar cómo son, a menos que obtengan un cristal único, ¿verdad? Entonces, eso, como cuestiones de química orgánica, hay gente que ahora ya no trabaja mucho en esas áreas, ¿no? Pero pues ahí lo que se hacía para obtener la estructura tridimensional de una molécula es cristalizar varias veces en material hasta obtener un cristal de buenas características para poder hacer
rayos X y de ahí pues deducir la estructura a nivel molecular, ¿no? Cómo es un cristal, de una celda unitaria para un ácido benzoico o algún material de eso, ¿no? Entonces, polímeros, desgraciadamente, o bueno, sí se han visto cristales, por ejemplo, del polietileno. Entonces, pues eso es, sí, cuando los han estudiado han visto que es una estructura como tipo zigzag, ¿no? Alargada. Ahorita vamos a ver más adelante eso. Pero bueno, las teorías más útiles para explicar los arreglos cristalinos en un polímero, pues vamos, aquí están un poco, es lo que se ha usado como modelos, aquí están esquematizados. Entonces, por ejemplo, este es lo que se llama el modelo de la lamela plegada. ¿Por qué se llama lamela plegada? Porque imagínense que aquí viene el polímero, aunque pues no es exactamente recto, pero va subiendo aquí y de pronto se pliega y luego baja, y luego se pliega y luego sube. Entonces, este es el modelo de la cadena plegada. Y a raíz de ello, por ejemplo, se habla de si lo estiro o lo hago un cambio, ¿no? Entonces, este es el modelo más usado. Y el inciso A dice el modelo de la cadena plegada para un cristal de polietileno con una estructura de cadena plegada. Eso es lo que es el inciso A. La celda unitaria se muestra como sombreada, ¿no? Entonces, pues aquí ustedes vieron un poco más de cerca, aquí van a ver en esta parte eh, una celda unitaria. Entonces, bueno, pues pero esa es un poco la estructura de un polietileno cristalino. Y es también incluso eh, una eh, representación, ¿verdad? Que no es exacta. Después de ahí tenemos algunos casos en los que existen como errores en la estructura cristalina, ¿no? Es un poco acercarse a la realidad, o sea, realmente esto está muy difícil de ver, pero sirve para, pues, interpretar algunos de los eh, estudios de rayos X, ¿no? Pero entonces aquí lo que tenemos aquí ciertos errores dentro de lo que es la estructura, que además son un poco comunes, pero bueno, si existen, el caso CEPS es ya más, más evidente. Entonces, por ejemplo, aquí dice los loops que ocurren en la superficie plegada, nos muestran la cadena plegada ordenadamente. B son modelos alternativos de la cristal de polímero lamilar con material desordenado en la superficie del pliegue, incluyendo loops por switchboard, o sea, como estos que existen en la electrónica, ¿eh? Y terminales flojas, ¿no? Pues bueno, aquí está un poquito esa representación en el C y en el B también. Aquí un poco más exagerado, pero se ven. Y luego en esta parte de perdón, D, es como lo vería, es una modelo que se llama, que se usa mucho los que usan microscopía. Que hay investigadores, o hay especialistas en, que hacen investigación, que ven la formación de los cristales en un polímero y usan este modelo de esferulita. Entonces, bueno, este es así como otro modelo. El primero se usa para rayos X y este se usa para los microscopistas, que serían los dos especialistas que se van un poco a estudiar el fenómeno de cristalinidad, que como les comento es más complejo que en los otros materiales que hemos mencionado, ¿no? Entonces esa es la esferulita. Aquí dice fabricación estructural dentro de la esferulita, así se llama esa parte eh, cristalina, que muestra la orientación de los ejes cristalográficos, ¿no? Entonces, pues ahí están. Aquí hablan de tres ejes cristalográficos, A y B, C. Cuando de cristalografía, pues hablan de ejes, de eso, de lenguaje ya que se usa por los cristalógrafos, ¿no? Entonces, como verán, pues los polímeros sí es otro tipo de cristalidad, es más difícil eh, lograr definir exactamente cómo están las moléculas en un sólido.
Sin embargo, es curiosamente, esta es la parte que también le da riqueza al área, porque esto construye lo que es la morfología, y manipular la morfología puede llevar a ciertos investigadores a hacer, por ejemplo, fibras más fuertes o películas de mejores eh, propiedades, manipulando esta parte de cristalografía. Bueno, ese es de otro libro. Aquí también se muestra de otra forma, ¿no? La cadena plegada y también con sus partes estas que no son, que se salen del arreglo, ¿no? Entonces son, dices, plegamientos regulares y adyacentes que reentran, similares a los postulados en un cristal piramidal que han sido crecidos a partir de solución. Bueno, esta es una forma. Que hay otro más exagerado en forma de switchboard, de placa de switches, donde se ven ahí pues así como pequeños hilos, ¿no? Entonces otra de presentación. Aquí, como les digo, la de la cadena plegada, y eso se lo explico en los apuntes que ustedes pueden ver eh, en material de clase dentro de lo que usa en Teams. Es la que más se ha usado, ¿no? La para explicar fibras, para muchas cosas. Pero hay otros, ahí como que ha habido más modelos, ¿no? Siempre, al haber, pues, situaciones no muy claras en la estructura cristalina, pues, la gente usa modelos un poco diferentes. Entonces, bueno, este es un modelo que usaba Flori, y aquí está. Este es el caso aquí abajo del polietileno. Entonces aquí vean el polietileno, ¿sí? Del lado izquierdo, pues entonces ven, por ejemplo, que aquí está el carbono, estos son átomos de carbono y estos son hidrógenos, ¿no? Entonces, aquí está lo que les decía que es una conformación totalmente trans o estructura de zigzag. Ven cómo va haciendo la cadena, se va hacia la derecha, luego a la izquierda y así, y forma como un zigzag ahí, ¿no? Entonces, lo están viendo de forma general aquí. Aquí muestran los hidrógenos y el carbono, el H2N veces, es el más sencillo. Y entonces esta es la estructura totalmente trans del polietileno. Entonces, ¿cómo se obtiene este cristal? Pues lo que hacen, a diferencia de que, pues ya saben esto de cristalizar, pues lo hacen ustedes en una práctica en 2, 3, 4 horas en una práctica de orgánica. Ya si no quiero tener un cristal único, y eso a lo mejor sí hay que invertir 4 o 5 horas, ¿no? O 2 días quizá, ¿no? Y ya lo vale uno, y ya le sacan rayos X. Pero otra forma de hacerlo, bueno, entonces en los polímeros si uno lo hace, esto dura más. O sea, esta gente sí, a veces se deja 15 días ahí en solución el material hasta que se cristaliza, ¿no? Y ya cuando cristaliza, pues ya se obtiene uno estas estructuras como esta que está aquí, totalmente trans, y uno puede mandar a rayos X y le dan a detalle esta estructura que está aquí. Si uno ve el polietileno desde arriba, pues dice uno, esto está a los lados, ¿no? Si uno se asoma desde arriba, lo va a ver así, ¿no? Y entonces aquí hay una B para el caso del celda unitaria, ¿no? Entonces, para el caso de la lamela de polietileno, que es el polímero más sencillo. Esta es una representación de una esferulita que pues, sirve un poco a los microscopistas. Entonces aquí vemos las cadenas plegadas, un poquito cómo pueden es una molécula que se pueden conectar en principio, ¿no? Bueno, puede ser. Y aquí es una material amorfo, ¿no? Entonces, bueno, esto es otro trabajo. No usan los que el idioma de los microscopistas es diferente al de los cristalógrafos. Entonces, bueno, ellos usan les gusta más este modelo, esta forma de poner las cadenas, ¿no? Pues ahí está. También incluso para explicar también las diferencias de rayos X, por ejemplo, de una fibra, pues usan también modelo. Este modelo le llaman el modelo de Shishkebab. Es una comida árabe
ustedes van a un restaurante de comida árabe, León hay uno, hay unos ahí en Guanajuato, hay otros. Aquí en Guanajuato creo que venden algunas cosas, ¿no? Como falafel y eso. Entonces, el shish kebab sería así como carne con, creo que otro que tiene es cebolla y, o sea, son como trozos de carne, ¿no? Una cosa así, y luego ponen, pues un poco de chile, sí, de chile creo que es con, cebolla y luego otro de carne y así, ¿no? Es como un trinche que dicen, ¿no? A veces le dicen trinche. Y entonces, así más o menos sería este modelo para una fibra, ¿no? Aquí vean, esta parte es la cadena plegada, esta que sería la carne, ¿no? En el shish kebab. Entonces, se ve que es una cadena plegada, como las que vimos anteriormente. Y luego están las alargadas. Entonces, una cadena, una de estas partes está unida a otra mediante estas uniones, ¿no? De cadenas alargadas. Supuestamente hay una fibra. Entonces, esto usan para un modelo de fibra, ¿no? Entonces, bueno, quien estudia las fibras, pues usa este modelo y interpreta los rayos X usando este modelo que se llama de Shish-Kebab algunos. ¿Hasta ahorita hay alguna pregunta? ¿Comentario que tengan ustedes? No, profe, todo bien. De mi De parte. momento no, profesor. No, por Muy momento bien. no, profe. Perfecto. Ok. Bueno, hay otra cosa que vamos a ver ahora relacionado con la estructura cristalina del polímero. Por mucho tiempo se investigó cómo se comporta la densidad, por ejemplo, de materiales de bajo peso molecular, ¿verdad? Con respecto a la temperatura. Entonces agarran un sólido y, y le cambiaban la temperatura. Entonces, cuando estudiaban, por ejemplo, un cristal, veían que la densidad, si uno iba aumentando la temperatura, esto es una gráfica de densidad contra temperatura. Entonces, ¿qué pasaba con ese cristal? Un cristal orgánico, un metal, pues lo funde uno, ¿verdad? Los metales hay que llegar a 600, 700, 800 grados, pero se va a fundir, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? En todo este calentamiento que se hace, se observa para un cristal que la densidad va bajando, ¿verdad? Hasta que llega un punto en el cual, pues, se vuelve líquido. Entonces, por eso ya ponen aquí una discontinuidad, porque se funde el material, ¿no? Entonces, bueno, ya la densidad que tenga no es que baje a cero, sino que pues, simplemente aquí ya hay un cambio. Ya tenemos un líquido, ¿no? Entonces ya a veces no se sigue uno pero estudiando, si ustedes lo quieren ver así. Ahora, existen los vidrios. Los vidrios, ¿qué tipo de son? Lo contrario de un cristal. Los vidrios, el cristal es un material ordenado. Molecularmente, las moléculas están ordenadas. En un vidrio es un desorden. Por ejemplo, los vidrios de las ventanas, lo que se llama un boro-aluminosilicato en cuestiones de componente químico. Y entonces, ¿qué pasa con los vidrios? Si uno, para empezar, la densidad va a ser menos, porque, pues, como comentamos, ¿no? Mientras más empaquetado esté material, más es su densidad. Entonces, los cristales están más empaquetados y tienen superior densidad. Entonces, el vidrio, pues, tiene menos densidad, si vemos aquí al principio, que un cristal, ¿no? Y luego, pues, a la hora de estar calentando, el vidrio antes de fundir va a presentar un cambio en la pendiente de la recta. En este punto de aquí se le llama temperatura de transición vítrea. G es las. Entonces es la temperatura de transición vítrea. Es el cambio de un vidrio. En el caso de materiales de bajo peso molecular, se obtiene lo que se llama un líquido sobrecalentado. Es más o menos, tal, se lo mencionaron ustedes cuando vean fases y cosas de estilo aquí en sus clases de bioquímica. Y bueno, entonces el cambio entonces ya es más fuerte la bajada ya en densidad a partir de este punto de la temperatura de transición vítrea. Y en este punto pues ya
funde, ¿no? Se tiene un líquido. Aquí sí sigue en densidad bajando, pero la situación es que este cambio de la densidad pues, nos permite ver el cambio en la morfología o en las propiedades del material. Si uno habla de un polímero orgánico, supongamos polimetilmetacrilato, pues nosotros tenemos a temperatura ambiente más o menos un vidrio. Entonces, porque es un vidrio, pues si uno lo puede hacer un material, los vidrios son duros pero quebradizos, ¿no? Entonces, es un polimetilmetacrilato, yo tengo una placa ahí, pues le puedo pegar y se rompe, ¿no? Con un vidrio. Pero es duro, para pegar hay que pegarle el vidrio. Entonces, un poquito así. Pero si uno calienta este polímero, lo que va a haber es a cierta temperatura que se va a reblandecer, se vuelve un poco elastomérico, entre comillas, un poco la propiedad de un más se parece más bien al cuero. Entonces ese cambio en el cual tenemos un vidrio como cuero es la temperatura de transición vitrea para un polímero. El caso de polímero es eso. Por ejemplo, ahí creo que es a 80 grados, ahorita vamos a ver los valores, ¿no? Entonces los vidrios tienen una transición que no se observa en los cristales, en los cuales existe este cambio de transición bit. Entonces, esto después, primero esto es nada más para, esta gráfica que vimos, es para cristales y vidrios clásicos, vamos a llamarlos, o los más significativos. Pero claro, ya cuando hablamos de polímeros, entonces habría que ver un poco más de este comportamiento y ahorita vamos a ver qué se ve en un polímero, ¿verdad? Más en casos específicos, ¿no? Entonces aquí está, tenemos la temperatura de transición bit-TG y tenemos TM en inglés, es melting, aquí en español sería TF, ¿no? Lo que usamos para en orgánica o en otras áreas, ¿no? Temperatura de fusión. Entonces, bueno, esto está bien en las apuntes que les digo están disponibles para ustedes allá. Bien. Bueno, entonces, rápidamente viendo qué pasa con los polímeros. Los polímeros pueden ser desde amorfos, vítreos a ciertas temperaturas, hasta semicristalinos. Es muy difícil hablar de polímeros cristalinos a menos que hagamos, pues, estos experimentos en los cuales los dejamos disueltos ahí 15 días o un mes hasta que ya aparece el cristal. Entonces tenemos un cristal perfecto, pero en las condiciones normales que trabaja un polímero, se trabaja, pues lo tenemos o bien amorfo o bien semicristalino. Entonces, ¿qué propiedades tienen los polímeros amorfos? Vamos a verlo rápido. Muchas macromoléculas tienen, y en este caso, si uno piensa en la química, entonces podemos hablar de polímeros. Vamos a ver la tacticidad después. Aquellos que no tienen tacticidad, atácticos. Copolímeros que son de tipo aleatorio, vimos que son copolímeros. Y los termofijos, sobre todo todos los termofijos, mencionamos ya sobre cómo hacer los termofijos y todo, bueno, cómo son sus estructuras. Todos son amorfos, no tienen estructura ordenada, ¿no? Es una estructura amorfa, le llaman. A algunos no les gusta la palabra amorfa, ¿no? Hablan de mejor de una estructura no cristalina. Bueno, pues, siempre se van a encontrar puristas en estas áreas, ¿no? Mencionan de otra forma, ya saben, ¿no? Aquí lo tenemos en nuestra sociedad y pues así es igual. Entonces, es una estructura amorfa, poca tendencia a cristalizar o de alinear las cadenas de alguna forma regular, por lo que presenta una forma sólida y desordenada. Esa es la característica. También si hablamos de un polímero fundido, pues es como un líquido, entonces pues el líquido también pues, no tiene estructura cristalina, ¿verdad? Excepción de los que sale el líquido, por ejemplo, aquí no hablamos mucho de quitar el líquido en este momento porque también son parte de lo que es la excepción. Otros polímeros al enfriarse súbita, entonces, ¿cómo obtengo yo un polímero cristalino, por ejemplo, del PET o de la polietileno, pues, o sea, perdón, un polímero amorfo? Sé que tal vez ya les dije cómo es, ¿no? O sea, si uno se lo disuelve, lo deja 15, 20 días y ya cristaliza. Pero si ahora mi interés es el otro, de obtener un material amorfo, lo que tengo que hacer es enfriar rápido. Yo lo fundo y luego lo enfrío rápido. O sea, por ejemplo, eso de obtener un cristal, a ustedes les dicen, no, dejen ahí, caliéntelo, déjenlo ahí reposando
y que vaya enfriando muy lentamente, ¿no? Eso es lo que les aconsejan cuando van a cristalizar su material en las prácticas de orgánica, ¿no? Pero si uno quiere obtener pues ahora sí que un polvo, no un cristal, pues lo que hace uno es meterlo en agua fría de un golpe y entonces lo que se obtiene es un polvo feo, ¿no? Un material no cristalino, no tiene uno cristales, sino tiene uno, pues como polvos, ¿no? Entonces aquí es lo mismo, o sea, si yo fundo el fundido, lo tengo fundido y enfrío rápido, lo que obtengo es un material amorfo. Y eso lo puedo hacer para todos los polímeros. En todos los casos de los polímeros yo puedo tener un material amorfo haciendo un enfriamiento rápido. En inglés se dice quenching, ¿no? Es como apagarlo. Un poquito así la palabra, ¿no? Entonces ahí tenemos completamente amorfos. Esto se usa, por ejemplo, para hacer el PET, o sea, para hacer las bebidas de PET. O sea, si ustedes van a ver eh, cuando están haciendo eh, las botellas de PET, pues lo que hace es fundir y luego ese inyección moldeo, y luego lo pasa en un molde y lo enfrían, pero con golpe, ¿no? De fuerte, así, o sea, en agua nada más fría. No hay que usar hielo, ¿no? En este caso. Y entonces, de hecho, un material amorfo, pues vean el vidrio, es transparente, ¿no? No puede ver a través de él, es lo que quiere uno de una vez, en una botella, ¿no? Que me deje ver el interior. Entonces, se hace un material amorfo, es una botella de Coca-Cola, Pepsi Cola, lo que sea, pues, que sea amorfa la botella para que uno pueda ver el contenido, ¿no? Entonces, este es el caso de bebidas gaseosas, ¿no? Aquí lo ponen como ejemplo, ese se usa, esa es la tendencia, ¿no? Si el poliéster puede ser también cristalino, semicristalino, pero lo que quiero para hacer las botellas es hacer un amorfo. Entonces, por eso es que lo enfrío rápido. Debido a la existencia de orden en un polímero amorfo, muy difícil hacer métodos experimentales que nos den información de la estructura molecular. O sea, realmente, eh, químicamente sabemos qué es, pero estructuralmente no sabemos cómo están acomodadas las moléculas. Porque en ese caso, puede empezar en un desorden porque es un material amorfo, ¿eh? La falta de información experimental, se han desarrollado métodos computacionales, entonces ya eso ha permitido que hay gente que se dedique un poco a hacer modelos de polímeros, ¿no? Y los modelos coinciden con la evidencia de que existe una estructura fija en forma de rizos. Bueno, esto es algo que mm, se ve, por ejemplo, en el polietileno. Y les comentaba que es tipo esférico, así, tipo una madeja de las que usan las abuelitas, ¿no? Para decir, si ven esas madejas y algunas de sus familiares ya grandes están tejiendo, o no tan grandes, pues imagínense que es un polietileno, ¿no? Sí, más o menos son, sí, enredados, así como están ahí. No son tipo zigzag como sería en el caso de que lo cristalizáramos, sino son más bien así, como esféricos. Entonces, ayuda mucho. Por eso estructura fija fue de rizos. O sea, en español es algo así como una madeja de estas de las que usan para tejer un suéter, las más, las buenas, esa es la estructura. Eh, la estructura morra también se le habla de un polímero, una fotografía de un polímero congelada de un polímero. Curiosamente, a pesar de que no existe orden, es curioso que se empaquetan bien. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que pues, las densidades son un poco mayores a las que esperaríamos. Aquí está el rango, 0.81, 0.012, pues entonces no es tan malo, no son densidades tan bajas. Entonces, bueno, eso es lo que aquí dice este párrafo. No existe orden local, aunque sí hay buen empaquetamiento, ¿no? Y entonces que tenemos ese rango más o menos para densidad. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Vamos bien todos? Sí, profe, todo No, bien. profe, vamos bien. Perfecto. Vamos a seguir. Este, vamos a hablar ahora cómo cómo es la temperatura de transición vítrea en polímeros. O sea, lo vimos para cristales, para materiales amorfos, pero vamos a ver en caso ya de polímeros cómo existe la transición vítrea y cómo la podemos determinar.
Entonces, la naturaleza, bueno, aquí un poquito, hay una escuela inglesa que maneja mucho la tensión vítrea como un fenómeno relacionado con la movimiento molecular, ¿verdad? Bueno, esta parte pues es un poquito esa escuela, ¿no? Nada más se las menciono, no necesariamente es cierta la escuela, pero sí ayuda un poco a ver esto de cómo se puede, cómo hay movimientos moleculares, o sea, son como movimientos dentro de la estructura molecular, cómo explican ellos las transiciones. Entonces, parte de una concepción muy teórica de un cero absoluto que no se ha alcanzado, dicen hasta ahorita, que ha estado muy cerca, pero nunca nadie ha llegado al cero absoluto, que sería el menos 273.15 grados Kelvin, ¿no? Sería eso. Eh, Nadie ha llegado ahí, ¿no? Ha llegado a 2 grados Kelvin, bueno, no en centígrados, ¿no? 173.15 grados centígrados, que es 0 grados Kelvin, ¿no? Entonces, bueno, no, pero ahí se ha llegado a 1 o 2 grados Kelvin, ¿no? El helio creo que el punto que son 2 grados Kelvin, algo así, ¿no? Entonces, bueno, la cosa es que no se ha llegado a ese punto, pero uno piensa que cerca del cero absoluto, pues lo que pasa es de que pues casi no hay movimiento térmico de las moléculas, ¿no? Entonces, pues más o menos no se mueve mucho los átomos de su tamaño, donde están. A medida que aumenta uno, pues le va dando uno un poco de energía a las moléculas, empiezan a haber movimientos, dice aquí, y pues entonces empieza a haber cambios y que puede verse transiciones. Y una de las tensiones que uno puede ver a temperaturas ya un poco más altas es la transición vítrea. Entonces, bueno, déjenme mostrarle esto. Vamos a ver primero este, que vea una, un esquema, ¿no? Vamos a verlo rápido. Pues ¿qué es lo que la gente de los ingleses que postulan esto? Pues les digo que no necesariamente todo el mundo piensa igual, pero bueno. Ellos consideran, bueno, ¿qué tipo de movimientos puede haber en un material polimérico como este? Pues para empezar empiezan a considerar que hay una zona cristalina y una no cristalina, ¿no? Y entonces para esto, cuando uno piensa en cómo se puede mover, puede haber rotaciones pequeñas, ¿no? Como de grupos laterales, puede haber varios grupos como 4 y 6 moviéndose, este movimiento que le llaman tipo cigüeñal, vamos a ver un poquito más de eso. Y puede haber más grandes, ¿no? Como esta que puede haber también esta, ¿no? Esta de aquí, donde haya ramificación. Pero la más importante es esta de movimiento segmental, que son como 20 átomos. Esta es a la que muchos de estos grupos ingleses lo relacionan con la temperatura de transición vítrea. Cuando es posible hacer este movimiento de transición vítrea en la molécula misma, entonces se ve la transición vítrea. Si arriba de esto ya esto empieza a moverse, abajo se queda todavía fijo. Es un movimiento más a larga escala, ¿no? Pues así lo explican ellos, no necesariamente es así, pero bueno, se acerca a la realidad, por supuesto. Entonces vamos a ver un poco esto de los polímeros primero experimentalmente hablando y después ya vemos esta teoría, ¿no? Entonces, los polímeros amorfos, la transición más importante es la temperatura de transición vítrea. A una temperatura superior a TG, los movimientos a gran escala toman la forma de movimientos concertados de la cadena polimérica vicinales e implican 10 a 20 unidades monoméricas. Bueno, eso es lo que esta escuela dice. La evidencia experimental indica que la existencia de un cambio en la expansibilidad de los polímeros a TG. Bueno, perfil de la gráfica de volumen específico contra temperatura es diferente para un polímero amorfo que para uno cristalino. Este espacio hace posible movimientos a gran escala. Bueno, vemos aquí una gráfica. En este libro, en vez de graficar la densidad, grafican el inverso. Le llaman volumen específico. Y lo hacen en metros cúbicos por kilogramo. Bueno, pues nosotros estamos por decímetro cúbico, es lo que quizás nos enseñan más desde la prepa, quizás, cuando hablan de la densidad. Bueno, vean que está cerca de 1, ¿no? Entonces, vean cómo, por ejemplo, este es para el polietileno, me parece, no, este es para el poliestireno, ¿no?
Sí, atáctico. Entonces es un vidrio, que es atáctico, vimos que todos los atácticos son vidrios. Entonces vemos cómo va aumentando 30, 40, 50 grados la volumen específico, es decir, va bajando la densidad, lo mismo que las gráficas que vimos anteriormente, pero bueno, hay que hacer el inverso, ¿no? Entonces, pues, la otra baja, sube, bueno, cuestión de cada quien, este, como quiera ver este, el parámetro, ¿no? Pero finalmente es lo mismo. Y entonces aquí está el cambio de pendiente, y aquí con eso determinamos la TG. Entonces, para el poliestireno, la TG es más o menos 95.5. Este cambio de curva, en el caso sería hacia abajo en la densidad, no se indica dónde está la TG para el poliestireno. Entonces, como los vidrios, uno puede estudiar cambios usando estas gráficas. Lo curioso es, por ejemplo, el caso del polietileno, ¿no? En donde el salto es más fuerte, ¿no? Pues aquí estamos hablando de densidades menores que 1. Acuérdense que esto es la densidad al revés, ¿no? O sea, sería 1 entre 1.1, lo que sea, ¿no? 0.9, lo que sea. Entonces uno va aquí, tiene muchísimos puntos esas personas, lo tuvieron que hacer así. Se van yendo poco a poco la temperatura hasta que viene un salto fuertísimo, ¿no? Para el cambio muy drástico de la volumen específico o la densidad, si lo ven al revés. Y entonces aquí la TG pues, es más evidente, ¿no? Para la polietileno. Entonces así se ve a más o menos 125, 135 grados, 130 por ahí, se ve el salto. Entonces en algún caso se ve como en los vídeos normales, pero en otros sí se ve un salto más dramático, ¿no? Entonces finalmente es la TG. Estamos terminando esa interpretación vítrea con gráficas como las clásicas para estudiar cristales y vidrios, pero en polímero pues, se ve así, ¿no? Entonces, este es el caso de polietileno, es un trabajo que hizo Loring ahí por los 60, ¿no? Entonces, así se ha hecho para varios polímeros y finalmente hay otras técnicas que se han hecho. Aquí tenemos las temperaturas de sesión vítrea para varios polímeros. Más o menos miren, el rango va entre valores negativos hasta valores altos, ¿no? ¿Y qué vamos a esperar por los altos, no? Aquí, por ejemplo, tenemos el polimetaquilato, es un vidrio hasta 100 grados. Ya más arriba pues, se vuelve un poco tipo cuero, flexible, ¿no? Luego tenemos el cloruro polivinil, 80 grados, también son materiales rígidos, ¿no? Son vítrios, a temperatura ambiente. Y ahí quitan otros, estos son hules. Y entonces, por ejemplo, aquí tenemos el neopreno, a menos 50 grados es su vitrio. Entonces, por eso es que cuando tenemos mangueras de neopreno, pues son elastoméricas, son flexibles, ¿no? Abajo de esos 50 sí tendríamos un vidrio, o sea, tendría un material rígido. De hecho, pues, si ustedes, por ejemplo, colocan esta manguera en nitrógeno líquido, se va a enfriar y entonces vamos a ir abajo de menos 50 doble vidrio. Y si yo saco esa manguera y la tiro, se rompe como un vidrio, es como tirarlo yo un vidrio. Entonces, es flexible y no le pasa gran cosa, se puede uno flexionar y todo a temperatura ambiente cuando lo estamos usando para pues, el motor o lo que sea. Pero si yo la enfrío, sí la puedo romper. Es una técnica, inclusive también a veces la gente lo hace, no quiere romper algo, pues lo enfrío y luego lo rompo. No es más fácil romper algo frío que está en temperaturas bajas que pues, se vuelve más vidrio, ¿no? Y lo rompe uno más fácilmente que romper algo que está a temperatura ambiente y es un elastómero, un material así tipo cuero, tipo flexible. Entonces, estos de aquí, el hule natural, el neopreno, el hule butilo que le llaman, tiene menos 70, el hule butadieno, aquí son estructuras químicas de estos materiales. Y por último, el hule de silicón. De hecho, es el hule que pues, mucho más baja temperatura de presión vidrio existe, ¿verdad? Quizá haya menos, ¿no? Ese es el de los que menos, el valor de temperatura de presión vidrio es más pequeño, ¿no? Este hule de silicón, pues es hule hasta abajo de 100 grados.
Se tienen que irse muy abajo de 125 para ya volverlo vítreo. Entonces, como verán, pues aquí están los hules, pues siempre por eso son hules a temperatura ambiente, porque están arriba de su transición vítrea, arriba de su temperatura de transición vítrea. Y los otros, pues sí son materiales rígidos, PVC, pues es tubería, ¿no? Tubería pues es rígida, ¿no? Material. Abajo su TG y el PVDA igual. Entonces, por eso es que tenemos las texturas que vemos. Aquí también está el poliestireno, tendría que verlo, a 100 grados. ¿Sí? ¿Sí está claro? La importancia de la transición vítrea, cómo nosotros la detectamos para cualquier polímero y, y por qué las formas que vemos cuando vemos una manguera o un material flexible o estomérico, o cuando vemos un material rígido como el PET o una placa de algún polímero o un tubo hecho por PVC. ¿Está clara? De mi parte, sí, profe. Ok. Bueno, de nuevo, si después tienen preguntas, no hay problema, ahí lo vemos. Hay otras formas de determinar la transición vítrea. La más sencilla, la más eh, común, pues hacer mediciones de densidad. Son equipos que pues, ya son más comerciales, se pueden conseguir de una forma más sencilla hoy en día, ¿no? Y no son tan caros. Entonces es un poquito más caro, por ejemplo, este equipo es un dinámico mecánico, lo tenemos aquí, colega de Mérida tiene dos o algo así, ahí en el SICA hay otro, o sea, en otros lugares del país hay, aquí no, en mi laboratorio no hay, en todo Guanajuato no hay, parece. No sé si tengan los de aquí del CIAPEC, pero bueno, es son equipos más especializados. Entonces, por ejemplo, aquí yo puedo ver, este es un dinámico mecánico, no vemos los principios, pero entonces tenemos la parte vítrea, la transición, lo que llaman la constante de Hule, y luego aquí cuando ya funde, ¿no? Entonces, esta a veces no se puede ver si el peso molecular es bajo, a veces no se llega a la parte eh, ulosa, ¿no? A la elastomérica. Es decir, a veces se puede ser que si el peso molecular no es suficiente, ¿no? También influye el peso molecular en ver la temperatura de transición vítrea. Este es para para un polímero amorfo típico, ¿verdad? Entonces aquí, la misma gráfica, nada más de que pone más general, ¿no? El TG se puede medir, se ve si es esta transición que aquí se ve. Entonces, bueno, esta es una técnica, la que tengo en mi laboratorio es una calorimetría, te puedo medir TGs ahí también. Un día si quieren vamos a ver el equipo que tenemos ahí. De hecho, este fin de semana, esta semana pasada vinieron como varias muestras de Querétaro. De hecho, un colega que tengo ahí en UNAM, les obtuvimos aquí como 30 muestras de ahí de polímeros que traían. Querían ver su TG y todo eso, entonces ya lo hicimos, ¿no? Aquí generalizan un poco cómo poder ver la transición vítrea. Bueno, y cuando vimos el esquema en donde les mostraba las diferentes transiciones que puede haber, pues eso es como una abstracción de ese modelo, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí puede uno medir la cantidad física, ¿no? Puede ser la conductividad o puede ser la capacidad calorífica, todo eso. Entonces uno va de 0 grados centígrados en principio, calentando y de pronto ve una transición. Bueno, esta no es la vítrea. Esta puede ser, por ejemplo, la de grupos, eh, eh, side groups, ¿cómo se llaman en español? Los grupos que sustituyentes, ¿no? Después, por ejemplo, esta beta puede ser el cambio debido a la movimiento tipo cigüeñal, ¿no? El crankshaft que les mostré, que implica de 4 a 6 átomos. Y finalmente esta alfa es la TG. Desde aquí le ponen alfa, pero bueno, esta es la TG la más grande. Se ve inclusive más grande el cambio, ¿no?
Hay otras técnicas en donde uno puede ver, por ejemplo, aquí dice, esta P puede ser módulo de corte mecánico, permitividad eléctrica, capacidad calorífica, inclusive mediciones ópticas como el índice de refracción. Uno ve estas transiciones ahí. Y luego puede ser cantidades tangentes de pérdida de eléctrica que se hacen con ciertos equipos. Y entonces ahí lo que ven son unos máximos, ¿no? Es la diferencia. Aquí se ven cambios en la pendiente y aquí se ve pues máximos. Y se ven siempre mayor la de ATG, ¿no? Entonces, bueno, esa es otra forma. Esto cuando uno ya tiene que ir a hacer, o sea, dice, no voy a hacerlo ahora por calorimetría o mediciones de permitida eléctrica, en fin. Entonces ya uno puede esperar que se vean estas transiciones en su gráfica. Esta es la misma gráfica que les mostré. Pues para los diferentes tipos de cambios, movimientos molecular y microestructural, ¿no? Bien, esta es una gráfica para estudiar un poco la diferencia de morfología al tener un material fundido, ¿no? Entonces, les comenté hace unos minutos que si yo enfrío bruscamente un polímero, puedo obtener un material amorfo. Vean otra vez que esto, o sea, como les comento, el mundo está lleno de gente que piensa de una forma y para que no digan que piensa igual al otro, pues lo voy a hacer así. Entonces aquí nuevamente hacen la gráfica de volumen específico. La de densidad sería al revés, ¿no? Pero bueno, lo hicieron así. De hecho, un libro de tecnología de donde saqué esto. Entonces, ¿qué hacen con el policarbonato? Entonces, aquí está, lo funden en este punto, ¿verdad? Y en un caso, lo que hacen es enfriar bruscamente. Entonces dice aquí, apagado las partidas 200 grados, se lo llevan a 200 y lo bajan rapidísimo. Se ve el TG y luego se tiene un material, pero la densidad del material es menor que en el otro caso, o el volumen específico es mayor. Si lo voy enfriando lentamente, lo que tengo es esta otra recta. Pasa el mismo TG y luego sigue enfriándose. Y entonces lo que hay es una diferencia de densidades o traducido también en volúmenes. Y esto es lo que le llaman ellos el volumen específico. Entonces es una medible, es una, ¿cómo se llama? Propiedad medible para todos los polímeros, excepto para los que son siempre vidrios, ¿no? Como los que mencionamos, el polistireno, polipropileno, todos los atácticos, pues son siempre vidrios, ¿no? O los termofijos. Entonces, pues hay mucha gente que sí se queda un poco con esa idea y entonces explica muchas cosas en función de esto que le llaman volumen libre. El volumen libre finalmente es algo así como un concepto que a los físicos les puede gustar mucho y a algunos tecnólogos y hablan, dicen, pues es que tengo más volumen libre, entonces tengo una mejor pintura, ¿no? Hay gente que lo hace así, que explica que su pintura es mejor porque el volumen libre es más adecuado para el material que él tiene. Sin ustedes van a oír mucho eso. Pero el volumen libre es esto. Esa es la diferencia que hay a la hora de procesar un material, fundiéndolo y después enfriándolo, ¿no? Entonces, en el caso de un material amorfo, que se obtiene al enfriar rápidamente, pues la densidad va a ser menor o el volumen específico mayor, que en el caso de un material cristalino en el cual yo me voy poco a poco enfriando, ¿no? Entonces, bueno, esa es la parte que se estudian, gente que hace las pinturas, pues tiene cierto, ellos usan mucho acrilato y eso, ¿no? De líneas, en fin. Entonces hacen un poco estas diferentes muestras con diferente densidad o cristalinidad o grado de morficidad, como quiera llamarle, y ven cuál es la que funciona mejor, pues para hacer una pintura o para hacer un vidrio o para hacer un recubrimiento. Entonces es manejo de morfología, ¿no? Entonces a veces estas personas no saben mucho
Puede ser físicos incluso, no saben mucho de química, ¿no? Pero manejan bien estos conceptos, ¿no? Y entonces, pues en Europa y Estados Unidos hay gente que su especialidad es esta, manipular la morfología, entre comillas, de un polímero para obtener una aplicación lo más eh, buena posible, ¿no? Sí, para mantener un poco el control. Entonces, esta gráfica les es muy útil. Ujú. Aquí nada más es la misma esquema que vimos anteriormente, y aquí es como los ingleses explican este movimiento tipo cigüeñal. Aquí viene la cadena polimérica, y aquí, pues, según ellos, aquí es lo que se mueve, ¿no? Y se obtiene ahí el cambio de el beta que vimos en las gráficas, ¿no? Entonces, bueno, hay eh, evidencia de que existe esa transición, se le explica a nivel de este movimiento tipo cigüeñal, y este movimiento, si uno lo ve, ve eh, pues, como un video, por ejemplo, de cómo se vería el movimiento, se parece a cómo se mueve un cigüeñal de un auto. O sea, claro, hacia de arriba hacia abajo. Es parecido, entonces por eso le pusieron tipo cigüeñal. Parece que los ingleses pues, tienen mente muy práctica, ¿no? Ellos, pues, sí, eso de manejar, pues, ingeniería y eso a ellos les facilita. Entonces, bueno, de alguna manera, pues, han dicho que esto es una explicación y pues se ve bien, ¿no? Sí, es algo que sí se ve al menos y pues sí puede eh, explicar esa transición, ¿no? Entonces, bueno, pues, eh, dicen una rotación cigüeñal, tipo cigüeñal de los átomos de carbono internos es posible, aun si el cuatro otros átomos están estacionarios. Pero, no sé, bueno, esa es la explicación. Muy bien. Vamos a volver a la cuestión de la electricidad en polímeros, un poquito más de tiempo, otros 10 minutos más de clase. Y ya le tenemos, ¿no? Bien, entonces vamos a revisar un poquito más a fondo lo que es la cristalidad del polímero. Entonces, bueno, en este esquema, primero, bueno, tú ya lo habíamos visto, un polímero lineal es así como tipo madejas, que parece, les decía, como las abuelitas, y claro, que usan para tejer. Entonces, este sería un lineal. Luego tenemos aquí un entrecruzado, ya vimos cómo se forma y todo, tiene estructura tipo red. Este es bajamente entrecruzado, así como los elastómeros, o altamente entrecruzado, así como la baquelita o los materiales ya termofílicos, ¿eh? Luego aquí abajo, pues, tenemos un poco lo que dice eh, eh, las cadenas plegadas. No necesariamente es como la primera que les mostré, ¿sí? Pues aquí de plano dice que se va para acá y hace un poco así más caprichoso la formación de esta cadena plegada, en la cual se va de un lado para otro. Hay tres líneas ahí, ¿no? Pues ahí hay. Ese es de un libro del señor Seymour, que también trabajó mucho en inglés, ¿no? Es americano, pero no estoy seguro. Trabajó mucho en esto de la cristalinidad. Y nuevamente, pues vemos aquí estas estructuras, aquí para la cadena plegada de este tipo, de este otro modelo de switch, de placa de switch, que es con loops, o sea, con chipotes, entre comillas. Luego hay unas que dicen que están así, una enfrente de otra, y luego hay una combinación de todos, bueno, más o menos ahí se va modificando, ¿no? Hay como escuelas, ¿no? Hay gente que usa ciertos modelos más sencillos, otros dicen, no, pues es más complicado, y usan otros modelos, bueno, siempre en esto de la ciencia, polímeros, siempre habrá alternativas, ¿no? Unas alternativas de explicar ciertos parámetros cristalinos, ¿no? Esto es como los que estudian microscopía,
comentan que se forma lo que se llama una esferulita. Entonces dicen, bueno, pues aquí viene el polímero, va cristalizando y se van formando estas como placas, ¿verdad? Y pues aquí está ya la esferulita. Y aquí están las cadenas plegadas. Como les digo, formas de ver el proceso de cristalización en polímeros. Y este es uno que les gusta a los microscopistas. ¿Qué importancia tiene la cristalinidad? Y eso ya vamos a hablar un poco más sobre la parte práctica de los polímeros, ¿no? Independientemente de las teorías que existen detrás de ello. ¿Cuál es la importancia práctica de esto? Bueno, entonces, si tenemos un material, eh, aquí vamos a cambiar el peso molecular, vamos a ir de bajo a alto, ¿no? Que tiene poca cristalinidad, lo que vamos a ver es que si vamos aumentando el peso molecular, piensen que vamos aumentando cadenas de carbono ahí. Podremos pasar de un líquido a uno que es como tipo una cera y finalmente tener un material suave, ¿no? Si la cristalinidad es, por ejemplo, abajo de 50. Y en caso de un material que pues ya se puede usar para ciertas aplicaciones prácticas, pues lo que tenemos es que sí se va a desarrollar cristalinidad y vamos a tener un material duro, ¿no? Entonces, sí, a veces, pues lo que es lo que se busca, a lo mejor lo primero es una curiosidad científica, un material de alto peso molecular, pero pues que no tiene casi cristalinidad, por lo tanto es suave, y otra en el cual pues, tenemos un material duro, en el cual pues, ya podemos hacer placas o vasos o lo que queramos, ¿no? Entonces, bueno, la cristalinidad pues es importante, y aquí se ve un poco la propiedad, ¿no? De cómo influye en la dureza en este caso, ¿no? Bueno, este sí ya es un microscopio óptico. De hecho, este también, por ejemplo, la gente de León supo de esto y se emocionó mucho, ¿no? Pero bueno, es algo que ya lleva muchos años. Estos, no sé si han hablado ustedes de la Cruz de Malta. Entonces, es que está como flor, así como de 4 pétalos, ¿no? Una cosa así, una flor de Malta ahí. De hecho, incluso tiene ahí, eh, pues, reminiscencias, pues, de la Edad Media, de los templarios, por ejemplo, ¿no? Eh, Ustedes van, por ejemplo, a ciertas, aquí en México, hay unas iglesias, por ejemplo, en Oaxaca, donde llegaron los dominicos, donde ahí ven en el piso una cruz de Malta, ¿no? Un poquito ahí, pues decían que había tiene cierto sentido místico, si los quieren, ¿no? Pero bueno, es lo como se ve en un microscopio. O sea, se ve el polímero cuando cristaliza y se forman estas como cruces de Malta, ¿no? Es muy curioso. Entonces se ve en al cristalizarlo, se ven este tipo de estructuras. Entonces aquí dice crecimiento esferolítica en un fundido de poliestireno isotáctico. Este lo sacó Farambovy, es un genio él de los polímeros, no solo trabajó morfología, trabajó muchas áreas él, pero él curiosamente no trabajaba en una universidad, él trabajaba en un centro de investigación que tenía la ATT, que es la central telefónica. Pero en esos centros de investigación hay mucha libertad. Entonces él hizo muchas cosas, dio mucha conocimiento de la ciencia de los polímeros, ¿no? Aquí la segunda es el caso de una estructura de esferulita usando lo que se llama difracción de ángulo pequeño. Hay una de ángulo ancho, de ángulo pequeño, ¿no? Pero nuevamente es una representación que están haciendo en base a una interpretación de estos espectros de rayos X de ángulo bajo, en este caso, en los cuales hablan de que tienen una esferulita tipo sándwich y en medio tienen unas moléculas que llaman de unión, en donde pues están desarrolladas, ¿no? Entonces son como sándwiches de cadenas plegadas, o tienen en medio pues cadenas desordenadas, ¿no? Materiales amorfos, en fin, de ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, esta es una forma de interpretarlos nuevamente, aquí esto también lo usó incluso Fran Bobby, ¿no?
usó esta modelo. Aquí también está este libro. Van Valdenker era un editor. De ahí por los 70s, 80s, él empezó a hacer libros de esto. Entonces, si ustedes ven libros de ellos, de este señor, pues él precisamente atacando los problemas de la cristalidad, ¿no? Entonces, van a encontrar autores que usan este modelo, usan otro, pero finalmente está la cadena plegada, el modelo ese que vimos al principio, es como el pionero, ¿no? Y entonces siempre habrá modificaciones a ellas o le cambiarán cositas, ¿no? Pero finalmente ahí está presente, vean, aquí está presente, ¿no? Y en las que hemos visto hasta ahorita, pues ahí están. Ya si le ponen el sándwich o lo que sea, pues ya es un poco la parte esta de adornarlo, ¿no? Pero finalmente fue eh, esa, ahí viene en eh, en el archivo que les puse en el materiales de clases, pues ahí pueden ver un poco la historia de cómo surge esto de la cadena plegada y, y ha tenido mucho éxito desde entonces, ¿no? Finalmente aquí, lo que vamos a ver hoy, es cómo se ve el polietileno. Entonces, es un cristal obtenido en solución, como les comentaba, es cuando es un microscopio óptico esta vez, cuando uno deja ahí 15 días eh, polietileno en un subdisolvente como el ortocresol o la decalina, y luego regresa uno en un mes y están estos cristales ahí, ¿no? Entonces, esta es la fotografía de cómo se ven. Y este es cómo se ve si yo fundo el polímero en hay unos microscopios que se llaman microscopios de cristalina caliente, ¿no? Entonces, lo que hace uno es pone ahí su muestra, lo funde y luego pues la deja enfriar y se ve esta fotografía, ¿no? Entonces, sí se ve un poco diferente cómo se forma un cristal en una solución, en otra fotografía. Aquí se ve como, le llaman como ojo de buey, ¿no? Pues así se tiene, ¿no? Entonces, para el polietileno. No, vamos a ir por aquí porque vimos Ok, vamos a dejarlo hasta ese punto. En la próxima clase vamos a hablar un poco más del tema, ya para finalizarlo. Pero bueno, hasta aquí vamos a detener la clase. No sé si tengan preguntas o comentarios. Voy a No, tener la profesor, grabación. todo bien. Eso es.